Bueno, continuando con la segunda parte de la clase de leucemia y linfoma, vamos a ir a esto que son las neoplasias malignas del tejido linfoide o neoplasias malignas linfoides, las cuales, entre los tópicos que vamos a tocar, va a ser sobre todo aspectos generales de todos los linfomas, y en una segunda parte ya lo que es lo específico, la leucemia linfoide crónica y la forma aguda. ¿Okay? Con cada una de las variables que tiene cada una de estas enfermedades. Comenzamos que antes las leucemias y los linfomas se clasificaban por separado. Las leucemias en aguda y crónica, que se basaba en la supervivencia media, más y menos de 5 años, un punto arbitrario, y que estas se podían dividir según la morfología o según de dónde era el problema, si era a nivel periférico, que hablábamos de los tejidos linfoides, o si era central, que era de origen mieloide. Todo lo que sea de la parte mieloide ya lo hemos tocado en el tema anterior de las leucemias mieloide aguda y crónica. Por ende, en el tema de ahora vamos a tocar algunas leucemias de origen linfoide. Las leucemias agudas suelen ser procesos malignos que se forman por blastos que tienen pocos rasgos de distinción, y una especial mención a lo que es la leucemia linfoide crónica, que ya es una forma muy avanzada de enfermedad que puede englobar muchas enfermedades que antes, desde el punto de vista inmunofenotípico y fenotípico, podían ser la misma. Las leucemias linfoides agudas, o la LLA, se subdividieron posteriormente de acuerdo a la clasificación franco-americana y británica en L1, que es la leucemia linfoblástica aguda, L2, la neoplasia linfoide de mayor tamaño, y la L3, las neoplasias linfoides de células homogéneas de citoplasma basófilo. Actualmente las clasificaciones ya no distinguen el esquema de la FAB, puesto que ese esquema propuesto por la FAB tan solo hablaba de la morfología, y ya hemos visto solo en el capítulo de las leucemias mieloides que las alteraciones fenotípicas y genotípicas son muy características. Por lo tanto, el clasificar a una enfermedad por el curso clínico no es lo más conveniente. Luego se separa lo que era el linfoma de Hodgkin del linfoma no Hodgkin, en base a que en el linfoma de Hodgkin se describieron por primera vez las células de Redd-Steinberg. Estas células representaban un linfocito binucleado, como el que están viendo ustedes aquí. Esa es la célula característica. Y bueno, el punto más importante en la distinción en general, lo primero es determinar si es Hodgkin o no Hodgkin. Una que se hace esta diferenciación, entonces ya avanzamos a lo que es la clasificación de la OMS, en la cual incluye la información genética, morfológica, clínica e inmunológica. Gracias a esta clasificación es que la certeza diagnóstica y el pronóstico, sobre todo, ha cambiado mucho desde el 2005 que se ha establecido la clasificación. Bueno, entonces vamos definiendo que las leucemias linfoides o los linfomas es una enfermedad maligna que se basa en la diferenciación linfocítica maligna versus la diferenciación linfocítica normal. Cuando esta afección se da en médula ósea, es que hablamos de mieloide, y si es en sangre periférica, se denomina linfoide. Cuando la afectación es en ganglios linfáticos o las regiones extraganglionares, es que denominamos el linfoma. Muy bien. La clasificación patológica, que es independientemente al síndrome clínico, va a ser que para el linfoma se utiliza la clasificación de Rappaport, de Kiel y el Working Formulation. Para la leucemia, como hemos visto, era la clasificación de la FAB y de la OMS. Y la enfermedad de Hodgkin, se utiliza la clasificación de Ray. La OMS, sin embargo, reúne una clasificación
desde el punto de vista histológico con anormalidades genéticas, fenotipo inmunitario y la organización de la célula de origen, ya sea esta célula B o T, y la etapa de maduración, ya sea esta precursora o madura. Esta es una clasificación en grosso de lo que vienen a ser los linfomas, que en primer lugar vamos a hablar solo de los linfomas no Hodgkin. Estos se clasifican en linfomas de células B, linfomas de células T y citotóxicas. Entonces, los linfomas de células B tenemos estas 14 entidades donde está el difuso de células B grande que representa el 31%, seguido del linfoma folicular. El linfoma MALT o el de tejido linfoide asociado a mucosas representa un 7.5%, al igual que el linfoma linfocítico pequeño o la leucemia linfocítica crónica. El linfoma de células de manto, linfoma del mediastino, la macroglobulinemia de Waldenström, que ya es el linfoma linfoplasmocítico, el linfoma nodal de células B de la zona marginal y el linfoma esplénico de la zona marginal, que ya ocupan porcentajes muy bajos, al igual que lo que es el extranodal de células B, el intravascular de células grandes B, linfoma de fusión primaria, el linfoma o leucemia de Burkitt y la granulomatosis linfoide. En cuanto a lo que es el linfoma de células T, tenemos el linfoma extranodal de T, linfoma cutáneo de las células T, donde se engloba el síndrome de Sézary y la micosis fungoide, el linfoma anaplástico de células grandes y el linfoma angioimmunoblástico de células T. El linfoma de Hodgkin, especialmente son los del tipo B. Estos van a ser 6, que es de predominancia nodular linfocítica, el tipo clásico, esclerosis nodular, celularidad mixta, tipo clásico de abundancia de linfocitos y el tipo de disminución de linfocitos. Esta ya viene a ser la clasificación de la OMS, en la cual esos tipos que hemos visto previamente se han clasificado primero en lo que son de células B, donde se tiene neoplasia de precursores de células B y neoplasia de células B maduras, es decir, periféricas. En lo que son los precursores de células B, se tiene la leucemia o linfoma linfoblástico de precursores de células B, denominada leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B o LLA-B. En lo que son las neoplasias de células B maduras, ya tenemos estas 12 entidades donde está la leucemia linfocítica crónica de células B, es decir, LLCB, la leucemia prolinfocítica de células B, el linfoma linfoplasmocitario, linfoma esplénico de la zona marginal de células B, linfoma de células pilosas, el mieloma plasmocitoma, el linfoma extraganglionar de la zona marginal C, o el MALT, el linfoma de células de manto, linfoma folicular, linfoma ganglionar de la zona marginal B, linfoma difuso de células B y el linfoma de Burkitt. En cuanto a las células T, se hace la misma clasificación donde se tiene la neoplasia de precursores de células T y la neoplasia de células T maduras. En la neoplasia de precursores de células T se tiene la leucemia linfoma linfoblástico de precursores de células T o leucemia linfocítica aguda de precursores de células T, es decir, LLA-T. En lo que es la neoplasia de células T maduras, es decir, ya periféricas, se tiene la leucemia prolinfocítica de células T, la leucemia linfocítica de células T granulosas, leucemia de células NK, leucemia linfoma del adulto de células T, que es secundario y una coinfección por el HPLB, linfoma extraganglionar de NK y T, linfoma hepatoesplénico de T negativo, linfoma de células T similar a la paniculitis, la micosis fungoide, el linfoma anaplástico de células grandes, el linfoma periférico de células T, linfoma angioimmunoblástico de células T y el linfoma anaplástico de células grandes. El linfoma se va a dividir en 6 tipos, como hemos visto, que es la enfermedad de Hodgkin nodular linfocítica, la enfermedad de Hodgkin clásica, la de esclerosis nodular, clásica rica en linfocitos, de celularidad mixta, y enfermedad de Hodgkin con disminución linfocitaria. Clínicamente, sin embargo, estos se van a dividir en otras familias. Una es la división clínica y otra cosa es la clasificación de edad. La clasificación
clínica o el esquema clínico de las neoplasias divide en lo que son los LLC, o sea, las leucemias, los linfomas crónicos, donde se tiene la leucemia linfocítica crónica, ya sea de linfocitos B, en un 99% y en 1% de linfocitos T, la leucemia prolinfocítica, donde se tiene 90% de linfocitos D y 10% de linfocitos T, leucemia de linfocitos granulares grandes, 80% de linfocitos citolíticos naturales, o sea, NK, y 20% de linfocitos T, y las leucemias de células vellosas, que es predominantemente de linfocitos B. Los linfomas de baja malignidad, donde está el linfoma de células de centro folicular, grado 1 y 2, de predominio de linfocitos B, el linfoma linfoblástico o la macroglobulina de Waldenström, que es exclusiva de linfocitos B, el linfoma de la zona marginal, que es exclusivo de linfocitos B, la cual se va a dividir en tres: el extraganglionar, que es el MALT, el ganglionar, que es el monocitoide de linfocitos B, y el linfoma de la zona marginal esplénica. Y por último, el linfoma cutáneo de linfocitos T o la micosis fungoide, que viene a ser el único linfoma de baja malignidad exclusivo de células T. Linfoma de gran malignidad, se tiene el linfoma difuso de células grandes, 85% de linfocitos B y 15% de linfocitos T. El linfoma de células de centro folicular, exclusivo de linfocitos B. De las células del manto, también exclusivo de células B. Linfoma mediastínico primario, o sea, químico, de células B grandes. El linfoma semejante a Burkitt o la variación del linfoma de Burkitt. El linfoma periférico de linfocitos T, que es exclusivo de linfocitos T, obviamente. El linfoma angioinmunoblástico, el linfoma angiocéntrico, que ya tiene variaciones en linfocitos T y en linfocitos NK. El linfoma intestinal de linfocitos T y el linfoma anaplásico de células grandes. Las leucemias linfoideas o los linfomas agudos, es decir, las LLA, que son tres entidades. La leucemia linfoma de precursores linfoblásticos, que pertenece 80% a linfocitos T y 20% de linfocitos B. El linfoma de Burkitt o la leucemia de Burkitt, que es exclusivo de linfocitos B. Y la leucemia linfoma de linfocitos T de la. Y por último, otras, donde tenemos los trastornos de células plasmáticas, donde están todas las gamapatías, la gamapatía monoclonal de importancia no precisada o de significado incierto, que se abrevia como MGUS, el plasmocitoma solitario, plasmocitoma extramedular, el mieloma múltiple y la leucemia de células plasmáticas. Y por último, lo que ya es la enfermedad de Hodgkin, que son de células sobre todo de linfocitos B, que ya de los tipos que hemos visto previamente. En incidencia, pues cada vez va en incremento esta, debido a que existen mejores medios diagnósticos y hay un incremento exponencial de esta enfermedad al incremento poblacional. Es decir, a mayor población, mayores casos de linfoma. Actualmente, gracias a las herramientas que están publicadas, se puede tener mejores métodos de sospecha y medidas de diagnóstico. Esto en centros hasta de primer y segundo nivel, donde el principal y esencial viene a ser la biometría hemática y algunos marcadores de la química sanguínea. Esto es una clasificación en cuanto a porcentajes de los linfomas no Hodgkin y del resto de los trastornos, donde se tiene que, del total de los linfomas o de las neoplasias linfoides, un 62% pertenece al linfoma no Hodgkin. Estos habíamos dicho que el más importante es el linfoma difuso de linfocitos B grandes, seguido del linfoma folicular, ya el resto de los mencionados en menores porcentajes. Luego vienen los trastornos de células plasmáticas, donde la principal entidad es el mieloma múltiple y el plasmocitoma solitario, las leucemias linfocíticas crónicas, la enfermedad de Hodgkin, que aparece en un 8.2%, y las leucemias linfoides agudas en un 3.8%. Ahora, en estas dos gráficas siguientes, es quizás las más importantes que nos van a permitir el inmunofenotipo del linfoma o de la leucemia. Cada célula, de acuerdo al estadio que tiene, va a presentar en su superficie marcadores de distinción o lo que denominamos moléculas de CD. CD
significa cluster differentiation, es decir, patrones de diferenciación. Estos patrones de diferenciación van a variar de acuerdo al estado de maduración que tenga la célula, expresándose algunos en todas, como es en el caso de la IgM, y en algunos que ya van a estar ausentes. En el linfocito B específicamente, tenemos que en todas las células pre-B, que vendría a ser la leucemia linfocítica aguda, la leucemia linfocítica aguda que afecta las tres primeras fases de los linfocitos B o pre-B, van a expresar en su superficie estos marcadores, CD19, CD10, CD20 y CD22. Si la pregunta es, ¿cuáles son los marcadores de superficie del linfocito B? Lo único que tenemos que hacer es cuáles son repetidos en todas las fases que tiene el linfocito B, que va CD19, CD20 y CD nada más, porque el CD22 solo aparece ya desde las formas finales de las células precoces y se expresa en menor importancia en los estadios terminales. Los marcadores de superficie del linfocito B son CD19 y CD20. Ahora, al identificar cada uno de estos patrones, lo que podemos poner en manifiesto es que cuando se realiza un estudio de citometría, se va a buscar específicamente estos marcadores y lo que nos va a catalogar es cuáles están expresados y cuáles no. Por ejemplo, si yo tuviese como aquí, en lo que es el linfoma de células del manto, este se manifiesta por presentar CD5 negativo, CD21 negativo, CD22 negativo, CD20 y CD19 positivo y CD10 negativo. Este es el inmunofenotipo, que más adelante lo vamos a tocar uno por uno de los linfomas, pero es bueno que tengan en cuenta esta imagen que nos va a permitir guiarnos en todo el desarrollo de la clasificación de la enfermedad. A diferencia del linfocito T, que en el linfocito T los marcadores son menos complicados que los anteriores. Los que se repiten, los marcadores específicos de la célula T, va a ser el CD3. CD2 va a estar presente en casi todas la etapa de diferenciación del linfocito T desde el estadio 1, donde es el protimocito. Tenemos que la célula colaboradora madura, por ejemplo, expresa CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7 y el TCR, que es el receptor de la célula T. De la misma forma que en los linfocitos B, cuando nosotros hagamos una evaluación de un linfoma o de una leucemia de células T, vamos a buscar estos marcadores para ver cuáles se expresan y tratar de catalogarlos dentro de la enfermedad. Aquí se diferencia de acuerdo en timo y en ganglios linfáticos o sangre periférica. Muy bien. Ahora, en la etiología es una enfermedad monoclonal, es decir, que afecta una sola estirpe de linfocitos, que puede deberse a múltiples anormalidades genéticas, y ya hay algunas que son bien específicas. Hablamos de T, que es la translocación, con la translocación del cromosoma 14 y 18, que se correlaciona con el linfoma de Burkitt, la translocación del cromosoma 11-14, que es el linfoma folicular, el cromosoma 2 y 5, que es el linfoma de células del manto, o polimorfismos o mutaciones en el brazo largo del cromosoma 13, de la región 27, que es la presencia de este polimorfismo, que es el BCL6, que es el linfoma difuso de células grandes. Cuando nosotros vemos una denominación de este estilo, con 3 letras y un número, hablamos de un gen, siempre y cuando esté en cursiva. Cuando esto ya se expresa sin cursiva, hablamos de la proteína a la cual el gen sintetiza, es decir, el gen BCL6, que está localizado en el cromosoma 3, específicamente en el brazo largo, en la región 27, va a transcribir para la proteína BCL6. Ahora, otros factores etiológicos están lo que son el origen viral, donde se tiene el Epstein-Barr, que se puede asociar con el linfoma de Burkitt, africano o el linfoma de Hodgkin,
el linfoma de cavidades mediado por el virus herpes tipo 8, que se da en pacientes que ya tienen manifestación de SIDA, o el HTLV1, que se correlaciona con la leucemia linfoide de linfocitos T del adulto, esto en población de Japón y del Caribe. En cuanto a los procesos infecciosos, algunas infecciones pueden ser capaces de inducir o de ser antecesoras a un proceso neoplásico y algunas otras como resultado de. En el caso, por ejemplo, del linfoma MAL, se ha demostrado que la infección gástrica crónica por el Helicobacter pylori se va a asociar con además del linfoma gástrico de células grandes. En el caso del MAL, cuando este se da en anexo ocular, predispone a infecciones por Clamidia pistachi, en intestino delgado a infecciones por Campylobacter jejuni y en piel a lo que es la borrelia. Ahora, existen otros trastornos autoinmunitarios que también se van a originar a raíz de un linfoma o viceversa, donde cuando el compromiso es en glándulas salivales puede simular un Sjögren, o cuando es en tiroides puede simular una tiroiditis de Hashimoto. Bien, seguimos con la etiología y hablamos de lo que son las inmunodeficiencias, sean estas primarias o secundarias, o la presencia de autoinmunidad que va a predisponer al linfoma. Por ejemplo, esta teoría ha sido bien utilizada, sobre todo en pacientes con HIV, que tienen hasta 17 veces más el riesgo de tener un linfoma. Es más alta en granjeros y trabajadores de carne, y el linfoma de Hodgkin es más frecuente en trabajadores de la madera. Aquí tenemos un resumen de lo que, por ejemplo, pueden ser los agentes infecciosos que se vinculan con aparición de neoplasias linfoides malignas, donde tenemos el Epstein-Barr, que puede promover al linfoma de Burkitt, al linfoma post-trasplante, al linfoma difuso del sistema nervioso central, a la enfermedad de Hodgkin, al linfoma extraganglionar de células TNK del tipo nasal. El HTLV1, que promueve hacia la leucemia y linfoma de células T del adulto, el HIV al linfoma difuso de células T grandes, y el linfoma de Burkitt, el virus de la hepatitis C al linfoma plasmocítico, el Helicobacter pylori al MAL, el herpes virus humanos al linfoma primario o a la enfermedad de Castleman multicélulas. Y en el aspecto de otras enfermedades que pueden incrementar el riesgo, tenemos lo que son inmunodeficiencias primarias o congénitas, donde está el síndrome de Klinefelter, el Higashi, que es una deficiencia en la fagocitosis y en los linfocitos T, el síndrome de taxi-telangiectasia, que es una alteración en todo lo que es todas las líneas celulares, y el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una mutación en la proteína WASP, que también origina inmunodeficiencia por el citoesqueleto. La inmunodeficiencia común variable, que es una de las más frecuentes de las inmunodeficiencias primarias. Ya en lo que son las adquiridas, la inmunodispersión diastrógena, es decir, por el abuso de inmunosupresores, el HIV y la hipogammaglobulinemia adquirida. En las autoinmunes, pues las que cualquier enfermedad autoinmune como tal, y la exposición a sustancias químicas como puede ser fármacos, herbicidas, radiación o quimioterapia. Bueno, esta es una tabla que resume las alteraciones citogenéticas que ya se han identificado. En su mayoría son translocaciones que las vamos a ir describiendo más adelante cuando hablemos específicamente de cada una, con la alteración citogenética y el oncogen que se puede ver alterado, ¿no? Aquí tenemos uno que ya lo hemos visto en la leucemia mieloide crónica, que es el BCR-ABL, por ejemplo. Muy bien. Ahora, el diagnóstico y la estratificación. Lo ideal siempre es el diagnóstico por una biopsia del tejido adecuado, generosa, es decir, que se puede tomar tejido aledaño. Pero en primer lugar se va a realizar una microscopía óptica para discernir el patrón de crecimiento y la morfología, si son blastos, si son células maduras, etc. Y en segundo lugar, a estas células se le va a realizar una citometría de flujo para ver el inmunofenotipo. En los estudios citogenéticos busca extracción del DNA y buscar específicamente las transcripciones o las inversiones ya estudiadas. No se recomienda
la biopsia por aspiración ganglionar. De acuerdo al diagnóstico, la tipificación va a variar, es decir, para la leucemia aguda solo se toma en cuenta el recuento de células blásticas en sangre periférica. Para la leucemia crónica nos va a importar los eritrocitos y plaquetas en sangre periférica. En el linfoma no Hodgkin se utiliza una escala que ahorita la vamos a tocar que tiene que ver con variables como la edad, la concentración del LDH, hemoglobina y la afectación de sitios ganglionares. Y que en el linfoma de gran malignidad se asocia la afectación extraganglionar y el estado funcional. En el mieloma, lo más importante es la expresión de la microglobulina beta 2 y la concentración sérica de paraproteína, además de la creatinina como marcador de la función renal. Esta es una tabla que más adelante la vamos a volver a revisar, puesto que tiene aproximadamente cerca de 25 años de vigencia. Cuando la primera vez que se elaboró ha sido realizada tomando en cuenta las características clínicas asociadas a la mortalidad en pacientes que tenían linfoma no Hodgkin, porque eso es para no Hodgkin, y lo que buscaba esta clasificación, esta estratificación, era valorar el pronóstico y la supervivencia de acuerdo a los factores de riesgo que encontraba. ¿Qué factores de riesgo encontraron? La edad mayor a 60 años, los niveles elevados de DHL, el estado funcional, tanto en Lekov o Karnofsky, que ahorita lo vamos a checar, los estadios 3 y 4 de la clasificación de Ann Arbor, que también la vamos a ver, y la presencia de más de un ataque de extraganglionar. Con base a estas variables, es que hablamos de lo que es la supervivencia a largo plazo. Por ejemplo, tener uno o ninguno o un factor es un riesgo reducido del linfoma de células B, que solo va a ser positivo en 35% de los casos. La supervivencia va a ser hasta los 5 años mayor al 73%, a diferencia de cuando hay 4 o 5 factores que ya es de riesgo elevado, mortalidad del 16% de los casos en el primer año de diagnóstico y una supervivencia a los 5 años del 26%. Entonces, si se fijan cómo la disminución va acorde a la presencia de los factores, entonces nos habla de una buena escala. Y esta misma se puede interpretar posterior al tratamiento, que en este caso se toma en cuenta el esquema con R-CHOP, que ahorita vamos a ver cuál es el esquema R-CHOP, donde habla de la supervivencia y los años. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, los datos clínicos del linfoma no Hodgkin va a variar desde el tipo del linfoma. En esta tabla se reduce y se intenta resumir estas manifestaciones. Vemos, por ejemplo, que en la mediana de edad, el linfoma de Purki y el linfoma linfoblástico de precursores de células T son los que se presentan en edades menores. Los síntomas B, que tanto valor se le ha dado durante mucho tiempo para la sospecha de linfoma, si nos fijamos, son el porcentaje de presentación es muy bajo. Para el linfoma no Hodgkin de células T periféricas y de células T grandes del anaplástico es del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que es un volado, pueden presentar o no. 21% son valores muy bajos. La afectación de médula ósea, tubo digestivo y la supervivencia está también en los valores. Es muy práctica esta tabla que nos permite tener un panorama inicial en general de lo que es las manifestaciones clínicas, dónde se presenta y en la supervivencia a los 5 años. Ahora sí, ya entrando a lo que es la enfermedad como tal, vamos con la LLC o las leucemias linfomas crónicos. Estas en su mayor porcentaje se presentan como una linfocitosis asintomática, particularmente en mayores de 60 años. La célula maligna es el linfocito CD5 positivo. La normalidad genética más frecuente es la trisomía 12 y el pronóstico se va a relacionar con el estadio de la enfermedad. A mayor rebasamiento de las células tumorales, peor pronóstico. Este puede infiltrar a ganglios, vaso y médula. El daño ganglionar se relaciona con la expresión de una molécula de adhesión ganglionar, la
cual va a inducir a una hipogamaglobulinemia secundaria, inicialmente porque si viene puede ser afección de células B, eso explica la hipogamaglobulinemia. Cuando afecta a las células T, no existe la coestimulación que permita mayor expresión de las células B. También puede presentarse como autoanticuerpos, lo cual explicaría enfermedades como asociadas a este tipo de leucemias, como la anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica idiopática o la aplasia pura de eritrocitos. La mortalidad se relaciona con la infecciones sépticas, con choques sépticos de curso fulminante, el síndrome de insuficiencia medular, que se da por una sepsis y un síndrome anémico impresionante, y que tienden a una evolución hacia el linfoma de gran malignidad. Ahora, la clasificación de la LLC en relación a la supervivencia va a tener dos directrices. En primer lugar, la RAI la clasifica en 4 tipos. Cuando la linfocitosis, cuando la presentación es de linfocitosis, se habla de un estadio 0 y la supervivencia es hasta los 12 años. Cuando a esta se le asocia una adenopatía, se reduce hasta los 9 años, más esplenomegalia, es decir, linfocitosis más adenopatía más esplenomegalia en un 7%. Y cuando a este cuadro ya se asocia anemia y trombocitopenia, llega hasta el 1 año de supervivencia. En el esquema de Binet solo se toma en cuenta 3 estadios A, B y C, que es la presencia de trombocitopenia sin anemia con menos de 3 sitios afectados, con una supervivencia de más de 10 años, sin anemia y trombocitopenia con más de 3 sitios afectados, que tiene una supervivencia de 5 años, y la anemia y trombocitopenia ya una supervivencia de 2 años, independientemente de los sitios de afectación. Los subgrupos de la leucemia linfoide crónica van a depender de la inmunoglobulina expresada. Las que expresan CD38 positivos son las que tienen el peor pronóstico, al igual que las que expresan SAP70. El SAP70 es una vía de expresión y de señalización intracelular que va a regular todo lo que es la comunicación, desde la captación en la membrana, la fosforilación de las tirosinquinasas. Todas estas pasan por SAP70 y SAP70 se encarga ya de diferenciar hacia las 3 vías, ya sea de la calcineurina, del glucosilcerol, etcétera, para que el núcleo ejerza una acción. Cuando esta vía se ve alterada, el núcleo expresa funciones no debidas y hablamos ya de células que van a tener un espíritu maligno. Cuando esta se puede expresar en un 45% de los casos, y casi siempre van a requerir un tratamiento a los 4 años posterior al diagnóstico. El tratamiento se va a indicar cuando ya exista anemia o trombocitopenia, como hemos visto que en las dos clasificaciones, en los dos estadios, son ya las fases terminales. Se puede iniciar el tratamiento mediante esplenectomía o glucocorticoides, y el tratamiento citotóxico va a incluir la fludarabina a una dosis de 25 miligramos por metro cuadrado durante 5 días por cada 4 semanas, que esto logra una remisión del 75% de los casos. Esta mejora cuando, al margen de la fludarabina, que se utiliza solo los días 2 y 4, se utiliza rituximab el día 1 del primer ciclo. Tiene mejor sobrevida, sin embargo el 70% puede inducir a una toxicidad medular. Otra terapia es el uso de glucocorticoides, que no incrementa el factor antitumoral y que más bien tiene un riesgo de inducir a una infección. El uso de inmunoglobulina mensual está indicado para reducir el riesgo de infección, y terapia alquilante es solo como paliativo hasta conseguir el trasplante autónomo. Número 2. El linfoma de baja malignidad es una evolución media de años. La supervivencia de más de 10 años es casi en el 70% de los pacientes, y es el más frecuente de los linfomas de baja malignidad. Es casi, como hemos visto en las gráficas anteriores, representa un 30% de los casos de linfoma. Sin embargo, un tercio puede llegar a una neoplasia maligna linfoma. El linfoma folicular es el más
el más importante de los linfomas de baja malignidad, que se puede manifestar también con síntomas de, estos son fiebre, sudoración y pérdida de peso, linfadenopatía periférica indolora, y bueno, que algunos ganglios va a tener exacerbaciones y remisiones. La media de edad en la que se presenta es a los 55 años, y cuando ya hay manifestaciones clínicas, la diseminación alcanza en un 85%. Puede ser de crecimiento folicular o nodular. Se ha identificado el genotipo, que es mutación por una translocación del cromosoma 14 y 18, que va a inducir la expresión de la proteína inhibidora de apoptosis, o BCL2. Va a tener una mutación activa de las fracciones variables de los anticuerpos. El tratamiento incluye radioterapia, alquilantes, análogos de nucleósidos, como son la fludarabina y la cladribina, alquilantes como la ciclofosfamida. Siempre se prefiere la quimioterapia combinada, además de los agentes biológicos. Los esquemas que se han empleado para este linfoma es el esquema CHOP, que incluye ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, que logra un 75% de remisión. Cuando este CHOP yo le agrego un agente biológico anti-CD20, que es el rituximab, puede alcanzar una remisión del 90%. Existen otros fármacos que son radioisótopos, los cuales van a ser captados por estudios de PET, en los cuales lo que nos sirve es marcar las células y radioterapia dirigida hacia los sitios de expresión. Estos fármacos son el ibritomumab, el toxitumumab, que en realidad inducen respuestas duraderas. Sin embargo, el costo de cada sesión supera por 6 veces el costo de una terapia con R-CHOP. Por lo tanto, no son terapias muy accesibles. Los linfomas de gran malignidad tienen una mediana de supervivencia de 6 meses. La mayoría de los pacientes fallece antes del primer año y se manifiesta con adenopatías asintomáticas y manifestaciones extraganglionares dependiendo de la región. Si es mediastínica, puede ser originar un síndrome de vena cava superior. Si es abdominal, puede originar ascitis, y en el sistema nervioso central los síntomas neurológicos. El más frecuente es el linfoma difuso de linfocitos B, que incluye un 35-45% de los casos. El 85% de los linfomas agresivos se originan en los linfocitos B maduros, como hemos visto que casi todos los linfomas de gran malignidad pertenecen específicamente a la estirpe B. Tan solo un 15% se originan en linfocitos T periféricos. El tratamiento va a ser el uso de 4 ciclos de CHOP con rituximab, con o sin radioterapia. La supervivencia, el uso de este régimen a dosis altas permite una supervivencia de casi el 75% de los pacientes a los 5 años de enfermedad. Nuevamente vemos esta diapositiva donde hablamos de los índices pronósticos para el linfoma no Hodgkin. Nuevamente tocamos las variables que utiliza y los factores de la supervivencia mediana a largo plazo, a los 5 años, de acuerdo a la cantidad de factores. Es importante que con la terapia con R-CHOP, esta disminuye considerablemente la mortalidad y se incrementa la supervivencia a largo plazo, ¿no? Ahora, el índice de Karnofsky es un índice, aquí vemos que uno de las variables es el desempeño de ECOG o de Karnofsky. Vamos con el Karnofsky. Es una tabla subjetiva en la cual valoramos del 0 al 100% de acuerdo a las molestias que puede tener un paciente. Hablamos de Karnofskys altos cuando se encuentra entre el 80 al 100%, el 70 al 50 que ya son incapaces de trabajar, y del 10 al 40 que son incapaces de valerse por sí mismos. Esto es importante para la subclasificación, al igual que
lo que es el índice de ECOF, solo que este toma en cuenta 4 variables. En la categoría 0, que es asintomático, en la categoría 1, que presenta síntomas que le impide realizar trabajos arduos, pero en el resto de las actividades está normal. En el tipo 2, que es incapaz de desempeñar cualquier trabajo, sin embargo el individuo puede satisfacer sus necesidades personales solos. La categoría 3, que necesita estar en cama más de la mitad del día por la presencia de síntomas. Y el tipo 4, que ya es una postración total. Muy bien, ahora vamos con las leucemias linfoides agudas, las LLA. Estas, las más importantes, son la leucemia linfoblástica y el linfoma linfoblástico agudo. Son más frecuentes en niños que en adultos y principalmente pueden deberse de células tumorales de origen químico o de tumoraciones mediastínicas. La característica clínica es de que la insuficiencia medular es de inicio agudo y que frecuentemente van a presentarse con hepatoesplenomegalia, adenopatías, además de afección testicular y meningia. Existe un incremento de la LDH, de las alteraciones electrolíticas, además de anemia y trombocitopenia. Las células leucémicas son del tipo FAB-L2, lo que habíamos visto en la clasificación FAB, y el diagnóstico va a requerir un 20% de linfoblastos en la media. Tanto la LLA como la LLB requieren una fase de inducción intensiva en cuanto al tratamiento, además de una profilaxis del sistema nervioso central.